Estados Unidos ha descubierto que sin África su nueva economía se puede quedar sin batería, y Donald Trump lo sabe. Podríamos decir que tras las sombras ha comenzado un nuevo proyecto de colonización de los recursos africanos. Algo así como lo que ha hecho China en los últimos años, pero en versión de peli de Hollywood. Donald Trump es el personaje más controvertido del momento. El presidente de Estados Unidos ha puesto patas arriba la política y el comercio internacional, pero de lo que no cabe duda es que es un empresario nato. Y ahora ha visto una oportunidad en África. Pero esta vez, a diferencia de lo que podrías esperar, la está aprovechando poniendo buena cara y acercándose amigablemente. Por ejemplo, el Ejecutivo Federal tuvo un papel muy destacable en las negociaciones de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda, y en pleno julio invitó a los líderes de Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal, Liberia y Gabón a la mismísima Casa Blanca. La pregunta es, ¿qué se le ha perdido en África al hombre más poderoso del mundo libre? ¿Por qué está tan interesado? La respuesta, amigos, está en China, o bueno, más bien en ganar poder en la zona para quitárselo a Xi Jinping. Estos países africanos disponen de recursos clave que Estados Unidos tiene que importar y necesita un suministro estable y seguro para vigorizar su industria tecnológica. El problema es que no será fácil. China ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con buena parte de los países del continente. La pregunta es, ¿podrá Trump revertir la situación? ¿Es este el primer paso hacia un nuevo colonialismo en África? ¿Qué posibilidades tiene Trump de triunfar con este proyecto? Pues bien, ya te adelanto que sus posibilidades son muchas, pero no es el único. ¿Sabías que tú también puedes invertir en materias primas como neodimio, vanadio, tántalo o niobio? Lo sé, suena a chino. Y nunca mejor dicho. Cuando oímos hablar de inversión siempre pensamos, pues yo qué sé, en acciones, en bonos o en inmuebles, pero la inversión en materias primas es la gran olvidada. Y creedme, es una fuente de oportunidades increíble que muy pocos conocen. ¿Por qué motivo? Pues bueno, precisamente por eso, porque es raro y no suele haber mucho contenido para formarse. Es por eso que uno de los 12 módulos de la formación universitaria en inversión multimercado que organizamos junto a la Universidad de las Hespérides está dedicado única y exclusivamente a la inversión en materias primas. Un mes entero de formación dedicado en exclusiva a invertir en este sector con profesores como Pablo Nogales, José Ruiz de Alda o Albert Mendoza. Pero es que esto es solo una parte del programa, solo un módulo de un mes. Luego hay otros 11 módulos con temáticas diferentes cada uno. Hay un módulo de bolsa, otro de renta fija, otro de inversión inmobiliaria, otro en criptoactivos. En fin, se trata del programa más completo que existe para aprender de inversión desde cero. Y encima con un título universitario con 20 créditos oficiales europeos. Sabiendo esto, es normal que ya más de 3.000 alumnos hayan pasado por el programa. Ahora bien, las plazas están muy controladas y solo se abrirán durante unos pocos días. Así que apunta la fecha. El próximo 5 de octubre a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid, presentaremos todos los detalles en una reunión de Zoom que haremos junto a Juan Ramón Rayo, que es el decano de la universidad, y responderemos a vuestras preguntas. Para apuntarte a la reunión, cosa bastante importante si te interesa la formación, puedes hacerlo en el QR que ves en pantalla o en el link de la descripción. Ojo, las plazas de la reunión son limitadas y en la edición anterior se agotaron, así que mejor si te aseguras ahora. Y dicho esto, vayamos con el vídeo. En los últimos años no paramos de escuchar palabras como tierras raras, litio, cobalto, grafito. La pregunta es, ¿por qué están en todos los titulares? Pues porque sin ellos, olvídate de coches eléctricos, de aviones, de energías renovables o centros de datos. La cosa es sencilla, cada vez consumimos más energía, pero también necesitamos almacenarla, y ahí entran en juego las baterías. Por eso, estos minerales ya no son simples rocas, sino que son piezas estratégicas a nivel del petróleo en el siglo XX o del uranio en la Guerra Fría. Y claro, cuando hablamos de recursos estratégicos, los estados se mueven, se reconfiguran alianzas, se tensan relaciones y, por supuesto, Estados Unidos también quiere su parte del pastel. El problema, pues que este mercado está cada vez más concentrado y el país que lleva la batuta, el que refina, procesa y domina la cadena de suministros es China. Como podéis ver en el gráfico, China está en el centro del tablero. En algunos minerales como las tierras raras o el grafito prácticamente tiene un monopolio. Pero ojo, no es solo cuestión de tener minas en tu territorio. El verdadero truco está en el refinado. Muchos de estos minerales se extraen en otros países, pero luego se procesan en China. Y si no, un ejemplo rápido. La República Democrática del Congo. Esta saca de sus minas más del 75% del cobalto mundial. Y aún así, el mayor productor de cobalto refinado es China. Pero es que este no es un caso aislado. Pekín ha construido toda una industria capaz de procesar y transformar estos recursos, creando un músculo tecnológico que muy pocos pueden igualar. La pregunta es,
¿Qué pasa en el otro extremo del mapa? Pues que Estados Unidos está en las antípodas de la autosuficiencia. De los 50 minerales que se consideran críticos, en 12 depende al 100% de las importaciones y en otros 28 al menos la mitad viene de fuera. O lo que es lo mismo, que en 40 de 50 minerales clave, la primera potencia del mundo depende de que otros países quieran o no venderle lo que necesita. ¿Y hay algún problema con esto? Pues como os podéis imaginar, lo cierto es que sí. Los minerales ya no son solo un recurso, se están convirtiendo en un arma geopolítica. Y es fácil entender por qué. Cuando la producción está tan concentrada, basta con cerrar el grifo en un país para provocar cuellos de botella brutales. Los economistas lo tenemos claro. Incluso en mercados que parecen bien abastecidos, la concentración crea vulnerabilidad. Y si no, que se lo digan a Europa con Rusia. Un simple shock de oferta puede disparar precios y destrozar competitividad de industrias enteras. Y ojo, porque estos shocks no aparecen por arte de magia. Detrás suele haber decisiones políticas. Filipinas, Zimbabue, el Congo, todos han jugado con restricciones en los últimos años, pero el verdadero maestro de este juego es China. Pekín ha desplegado más de una decena de medidas, y la más llamativa llegó en diciembre del año pasado. Prohibió exportar a Estados Unidos galio, germanio y antimonio, 3 minerales esenciales para la industria tecnológica. El mensaje, muy claro: si queréis tecnología, la fábrica del mundo pone sus condiciones. Ante semejante inseguridad, Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados, y ahora mismo está buscando soluciones. En marzo de 2025, el presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva titulada Medidas inmediatas para incrementar la producción minera estadounidense, que incluye la agilización de la aprobación de permisos y la creación de un fondo especial para inversiones en proyectos nacionales de minerales críticos. Las soluciones, claro, no son nada sencillas. Una opción sería regar con dinero público para fomentar la exploración de su propio territorio. ¿El problema? Pues es evidente. La naturaleza no reparte los minerales según las fronteras políticas. Si no están en tu suelo, no hay subsidio que los invente. Otra alternativa podría ser el reciclaje, y en principio suena bastante lógico. Cada gramo que recuperas es un gramo que no tienes que importar. Pero seamos claros, el reciclaje es útil, sí, pero ni de lejos cubriría toda la demanda, y mucho menos en un mercado que está explotando al alza. Así que solo queda una tercera opción: diversificar proveedores. Es decir, depender de importar a otros países no está mal si compras en muchos países distintos. Así que si falla uno, pues bueno, el resto te puede seguir suministrando. La pregunta es: ¿por qué no se hace? Y la respuesta es que de momento porque no sale a cuenta. Aunque la demanda está por las nubes, la oferta ha crecido todavía más rápido. ¿El resultado? Desde 2022 los precios han caído como un piano. ¿Y qué implica esto? Pues que abrir nuevas minas fuera de los grandes productores es un negocio ruinoso. Costes laborales más altos, transporte más caro, energía más cara. Vamos, un suicidio económico con los precios actuales. Es, para que os hagáis una idea, un patrón muy parecido a lo que pasa con el petróleo. Cuando el precio del barril se desploma, se cierran los pozos menos rentables y solo sobreviven los gigantes, los que dan más dinero. Así que, visto lo visto, a Estados Unidos solo le queda una estrategia: hacerse amigo del dueño de la pelota. Y precisamente de eso va este vídeo, de cómo Washington está intentando ganar influencia en África para asegurarse el acceso a los minerales estratégicos. Well, thank you. It's such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. That's beautiful English. El 9 de julio pasó algo muy curioso. Los líderes de Gabón, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania y Senegal desfilaron por la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump. Como dato curioso, en el vídeo que habéis visto, el presidente estadounidense alaba el buen inglés del mandatario de Liberia, sin saber que Liberia es un país donde el idioma oficial es el inglés. Bueno, un ridículo espantoso, pero yo qué sé, así es Donald Trump. Ahora bien, esto también nos da una pista. Así de relevantes han sido siempre estos estados para el escenario internacional. Y de paso, así de poco se preparaba Trump las reuniones. La visita de estos 5 presidentes pilló a contrapié a muchos analistas. No hablamos de potencias emergentes ni de países superpoblados. Son economías pequeñas, casi invisibles en el radar global, y aún así lograron un hueco en la apretada agenda del presidente de los Estados Unidos. La pregunta ahora es evidente: ¿por qué? Y la primera respuesta también es sencilla: porque son manejables. Con tan poca influencia, la invitación fue recibida como un regalo caído del cielo. No es para menos. Sus economías dependen enormemente de Washington, y llevaban años sintiéndose huérfanas desde que la administración Trump recortó la ayuda exterior y cerró varias oficinas de USAID en la región.
Por ejemplo, en Liberia el 48% del presupuesto de sanidad dependía de la ayuda exterior de Estados Unidos. Los países que fueron a la reunión estaban muy necesitados y se vieron con una oportunidad que no se iba a repetir. Tanto es así que durante la reunión agradecieron y alabaron constantemente a Donald Trump. Incluso mostraron apoyo para que el presidente consiguiera el Premio Nobel de la Paz. En Nguema, el presidente de Gabón dejó muy claro que tendían la mano para hacer negocios. Sois bienvenidos a venir e invertir. De lo contrario, otros países podrían ocupar vuestro lugar. Y ojo, porque este no ha sido el único movimiento de Washington en África. A finales de junio, la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo de paz con Estados Unidos como mediador. Sí, la paz parece bastante frágil y puede que no dure demasiado, pero el detalle importante no es ese, es otro. La jugada ha servido para que Washington gane peso en la región. La pregunta es, ¿qué puede sacar Estados Unidos de todo esto? Pues volvemos a lo mismo, minerales. No conocemos todos los detalles del acuerdo, pero el propio Trump dejó caer que las empresas estadounidenses tendrían acceso preferente a los derechos mineros del Congo. En otras palabras, Washington promete mediar por la paz y a cambio sus compañías consiguen negocio en un territorio riquísimo en recursos estratégicos. Un modelo que recuerda mucho a lo que se negoció en Ucrania. Estados Unidos se implica porque, una vez sus empresas tienen intereses en juego, la paz ya no es solo una causa noble, también es un asunto de negocios. O al menos eso es lo que quiere vender Trump de cara a la galería. Una paz duradera en esta región generará nuevas oportunidades comerciales y el comercio transfronterizo prosperará. La República Democrática del Congo, Ruanda y la región se beneficiarán de una mayor integración regional y del crecimiento en sectores como la minería y la infraestructura. Con una paz duradera, Estados Unidos está preparado para apoyar la expansión de la inversión. Como podéis ver en el gráfico, la República Democrática del Congo es un auténtico cofre del tesoro. Enormes reservas de cobalto y cobre, además de coltán. Vamos, el sueño húmedo de cualquier fabricante de baterías o móviles. Y claro, siempre es conveniente tener de tu lado a un país con semejante arsenal de recursos. Y en África Occidental la película es bastante parecida. Gabón, por ejemplo, es clave en manganeso, otro mineral estratégico. De hecho, Estados Unidos no produce ni un solo gramo de manganeso, y más del 60% de lo que consume viene precisamente de Gabón. En Guinea-Bissau y Senegal avanzan proyectos de fosfatos, y Guinea-Bissau, aunque con menos reservas que su vecina Guinea, también tiene bauxita. El resto de países del grupo no se quedan atrás. Oro, hierro, petróleo, gas natural, vamos, el menú es variadísimo. Y tampoco es plan de aburriros con los detalles, pero la idea está clara. Estos países, en especial el Congo y Gabón, son auténticos almacenes de recursos estratégicos. El problema es que tener recursos no significa automáticamente poder hacer negocios fáciles, porque hay una amenaza que se extiende por la región como una mancha de aceite y que espanta las inversiones extranjeras: el terrorismo. Cuando hablamos del Sahel nos referimos a la franja que limita el norte con el Sáhara y el sur con la sabana sudafricana. Esta es una de las zonas más conflictivas del mundo. El mapa que veis ahora muestra el índice global de terrorismo, y fijaos bien, los países de África Occidental que mencionábamos antes apenas aparecen en rojo. ¿Significa eso que la región ya está bajo control? Ni de lejos. Burkina Faso lidera el ranking mundial de actividad terrorista, y Nigeria lleva más de 20 años sufriendo a Boko Haram, con un coste enorme para su crecimiento económico. A esto se le suman grupos como el ISIL de África Occidental o filiales de Al-Qaeda, y el resultado es demoledor. 50 millones de personas en Sahel y el Magreb son vulnerables de terrorismo, con un impacto económico que ronda los 12.500 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué esto debería importarnos tanto? Pues porque el terrorismo amenaza con expandirse hacia las zonas costeras. En 2020, de los 10 países donde más creció la actividad terrorista, 7 estaban en África subsahariana. Y aunque los gobiernos han multiplicado por 8 su gasto militar, hablamos de estados frágiles, instituciones débiles, gobiernos poco eficaces e inestabilidad política. Vamos, el cóctel perfecto para que el problema se desborde. De hecho, en Senegal ya se han detectado células terroristas, y no sería la primera vez que este tipo de violencia consigue abrirse paso hasta el mar. La consecuencia, pues que hacer negocios en la región sería todavía más complicado, porque, ojo a los datos, según el ranking del Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios, que evalúa 190 países, Liberia está en el puesto 175, Guinea-Bissau en el 174 y la República Democrática del Congo en el 184. Vamos, muy mal. El mejor de todos es Senegal y ni siquiera entra en el top 120. Por lo que, en resumen, incluso sin terrorismo, estos países ya son de por sí un infierno burocrático. Con terrorismo directamente se convertiría en misión imposible. Ahora bien, dejando esto de lado, aunque está claro que los recursos naturales de estos países son atractivos, lo cierto es que hay algo que no hemos comentado, y es que existen algunas razones no económicas que explican el renovado interés de Trump por África. No todo va de dinero.
La primera razón es la inmigración. Mauritania y Senegal son dos puntos clave en las rutas migratorias internacionales. Desde sus costas parten miles de inmigrantes, y aunque la mayoría pone rumbo a Europa, algunos terminan cruzando medio planeta hasta llegar a Centroamérica, sobre todo Nicaragua, para después intentar entrar en Estados Unidos. Los números oficiales hablan de unos 20.000 senegaleses y mauritanos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Puede parecer poco comparado con otras regiones, pero ojo, la cifra no deja de crecer cada año. Y aquí, amigos, es donde entra el toque surrealista Made in Trump. ¿Os acordáis de aquella idea de reabrir la cárcel de Alcatraz? Todo porque el expresidente pues no sabía qué hacer con tantos inmigrantes deportados, pero cuyos países de origen tampoco les aceptaban. La ocurrencia llegó a tal punto que incluso se barajó usar la base de Guantánamo. En serio, un auténtico problema de logística convertida en un espectáculo político. Pues bien, y si os digo que Donald Trump está pensando en aplicar la misma receta ahora, pero con África. Según The Wall Street Journal, el presidente ha sondeado a 8 países africanos para que comiencen a aceptar inmigrantes. El mismo trato que hizo con Bukele, aunque parece que no han estado muy receptivos a la idea y no ha habido trato, al menos de momento. Pero esto no es todo, porque al menos hay otra razón más relacionada con la política de Estados Unidos en la región. Un posible cambio de tendencia que podría ser muy significativo. Xi Jinping dirigió un mensaje a decenas de líderes africanos visitantes: elijan China. Por otro lado, toda esta hiperactividad africana de Donald Trump podría tener un efecto colateral bastante interesante: frenar, aunque sea un poco, la influencia de China en el continente. Mirad esta noticia del septiembre pasado. Xi Jinping prometía nada menos que 50.000 millones de dólares para ayuda financiera en África. Y este no es un gesto aislado. Si vemos el gráfico, queda claro. Pekín lleva décadas regando el continente con préstamos por decenas de miles de millones. Y no hablamos solo de deuda, a eso hay que sumarle miles de millones en ayuda directa y en inversiones estratégicas. El resultado, pues decenas de proyectos de infraestructuras y energía repartidos de arriba a abajo por África. Carreteras, puertos, presas, oleoductos. China ha estado construyendo literalmente el escenario donde luego se juega la partida geopolítica. En resumen, Pekín lleva años haciendo amigos a base de soltar dinero. O si lo queréis ver con un poco de sorna, aplicando la estrategia del botellón. Invitar a todos los cubatas y asegurarse de que nadie se va de la fiesta. Sin embargo, China está cortando el grifo poco a poco, a medida que ve que los países africanos se ven con dificultades para pagar sus deudas y a medida que la propia economía china se desacelera. Estados Unidos podría aprovechar esta oportunidad, pero la nueva política de la Casa Blanca se ha basado en cortar ayudas, en imponer aranceles y asumir un estilo de negociaciones muy agresivo. Una anécdota que nos sirve para ver la actitud de Trump frente a África fue que llegó a afirmar que Lesoto, un país enclavado en Sudáfrica, es un país del que nunca nadie ha oído hablar. Nunca. Bueno, un poco sobrado, podríamos decir, ¿no? Ahora bien, ¿podría haber un cambio de actitud diplomática? Pues quizá. Desde luego se han hecho algunos avances. Además, según algunos analistas, Estados Unidos pretende construir una base militar en torno al Golfo de Guinea y Gabón podría ser el país elegido por su posición estratégica a lo largo de la costa. Una razón más para que se celebrara aquella reunión en Washington. En conclusión, Estados Unidos tiene un gran reto para asegurar el suministro de minerales críticos, que es tan importante como asegurar el acceso al carbón en plena revolución industrial. Y quizá acercarse progresivamente a países africanos acabará siendo la gran baza ganadora del país yanqui. Sea como sea, antes de acabar, quiero recordarte la reunión sobre la formación en inversión que haremos junto a Juan Ramón Rayo el próximo día 5 de octubre. Es totalmente gratis, pero las plazas son limitadas, así que te recomiendo inscribirte ahora mismo en el código QR que ves en pantalla o en el link de la descripción. Y dicho esto, ahora las preguntas son para ti. ¿Llamarías colonialismo a la nueva estrategia que está buscando Trump? ¿Crees que va a conseguir influencia en África? ¿Podrá garantizar a Estados Unidos el suministro de los minerales críticos que necesita? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.